En 1987, el gobierno español tomó una decisión que lo cambió todo para más de 1000 personas. No hubo votación. No pidieron opiniones. Simplemente les dijeron a 9 pueblos que el agua estaba en camino, que no había nada más que discutir. Comunidades enteras, con siglos de historia, tragadas en una sola tarde. Y lo más sorprendente es que esto no ocurrió bajo una dictadura. No fue en tiempos de guerra. Ocurrió en una democracia moderna, a plena luz del día, mientras el resto de Europa miraba hacia otro lado. Esos 9 pueblos siguen ahí abajo hoy, y casi nadie recuerda sus nombres. Hoy vamos a cambiar eso. Vamos a explorar 7 de los pueblos sumergidos más inquietantes de España, y te prometemos esto. Cuando lleguemos al número 1, nunca volverás a mirar el agua tranquila de la misma manera. Número 7. Las Rozas de Valdearroyo, Cantabria. En el norte de España, en la región de Cantabria, hay un embalse que parece normal a primera vista. Agua tranquila, montañas alrededor, silencio. Pero debajo de esa superficie hay algo que muy poca gente conoce. Y un pueblo entero que el gobierno hundió hace décadas y que casi nadie recuerda hoy. Cuando en los años 50 se decidió construir el embalse del Ebro, nadie preguntó a los vecinos si estaban de acuerdo. Las Rozas de Valdearroyo no fue el único pueblo afectado. El embalse también se tragó a Quintanilla de Bustamante y a La Magdalena. 3 comunidades que desaparecieron casi al mismo tiempo, sin que nadie hablara demasiado de ello. Hoy, casi 2/3 del territorio de esta zona se encuentran bajo el agua. Campos donde se sembraba trigo, huertas donde crecían verduras, prados donde pastaba el ganado. Todo sepultado para siempre cuando el pantano subió y no volvió a bajar. Lo que sí quedó visible fue la torre de la iglesia de Villanueva, parcialmente sumergida entre las aguas. Si los lugareños la llaman la Catedral de los Peces, una torre de piedra antigua rodeada de agua por todos lados que se convirtió en el único testigo visible de todo lo que este lugar perdió. Las familias tuvieron que marcharse con lo poco que podían cargar. Muchas se separaron para siempre. Los lazos entre vecinos se rompieron de golpe. Y cuando el nivel del embalse baja por la sequía, algunos muros y caminos vuelven a aparecer entre el barro. Los últimos rastros de un pueblo que existió de verdad y que hoy solo vive en la memoria de quienes lo conocieron. Número 6. Mediano, Huesca. Pocos pueblos en España tuvieron un final tan largo y tan cruel como Mediano. Sus habitantes no perdieron su hogar de un día para otro. Lo perdieron lentamente, durante décadas, si sabiendo exactamente lo que iba a ocurrir y sin poder hacer nada para evitarlo. El pueblo de Mediano tuvo un final largo y doloroso. La construcción del embalse comenzó en 1929, pero los habitantes pudieron quedarse durante décadas más, viviendo siempre con la amenaza del agua. Fue el 29 de abril de 1969 cuando todo terminó. Las fuertes lluvias y la apertura del embalse inundaron el pueblo de manera definitiva. En cuestión de horas, calles, casas y edificios que habían estado en pie durante siglos quedaron sepultados para siempre. Lo que nunca desapareció fue la torre de la iglesia de la Asunción. No importa cuánto suba el nivel del pantano, esa torre siempre aparece sobre el agua. La gente del lugar la llama la Dama del Lago. Sola, rodeada de agua por todos lados, se ha convertido en una de las imágenes más reconocidas de los pueblos hundidos en España. Cuando llega la sequía, el pueblo vuelve a mostrarse poco a poco. Primero los tejados, luego los muros, después los contornos de las calles. Algunos visitantes dicen que caminar por esas calles mojadas produce una sensación extraña, como si el tiempo se hubiera detenido en 1969 y nadie hubiera avisado al pueblo. Los vecinos perdieron mucho más que sus casas. Perdieron la ganadería, los campos, las tradiciones que pasaban de padres a hijos. Nadie les preguntó. Nadie les dio una opción. Solo les dijeron que tenían que irse. Y debajo de esa agua tranquila y azul, su historia sigue esperando que alguien la recuerde. Número 5. Mansilla de la Sierra, La Rioja. Hay pueblos que desaparecieron rápido. El agua subió y todo terminó en poco tiempo. Pero Mansilla de la Sierra era diferente.
Era un pueblo construido completamente en piedra, con un carácter tan fuerte que parecía imposible que algo pudiera borrarlo del mapa. Y sin embargo, ocurrió. Mansilla de la Sierra creció durante siglos a orillas del río Najerilla. Sus habitantes vivían de la agricultura y de la ganadería. Generación tras generación, las mismas familias habían vivido en las mismas calles, en las mismas casas de piedra que sus abuelos habían construido con sus propias manos. Pero en 1959, todo cambió. El gobierno decidió construir el embalse de Mansilla para regular el caudal del río Najerilla. El pueblo tenía que desaparecer. Sus cerca de 600 habitantes recibieron la orden de abandonar sus hogares y trasladarse a una nueva Mansilla construida en las cercanías. No había otra opción. Ya la decisión estaba tomada y el agua no iba a esperar. Lo que dejaron atrás no era solo un conjunto de casas y calles. Era una comunidad entera con su historia y sus tradiciones. Los vecinos se llevaron lo que pudieron. Muebles, herramientas, recuerdos guardados en cajas. Pero nadie pudo llevarse las calles de piedra donde habían jugado de niños ni los campos donde habían trabajado toda su vida. Cuando el nivel del embalse baja por la sequía, Mansilla vuelve a aparecer como un fantasma del pasado. Sus calles empedradas, los muros de las casas, los restos de la iglesia y el antiguo puente de piedra sobre el río Najerilla, todo regresa, firme y silencioso, como si nunca se hubiera ido. Debajo de ese embalse tranquilo de La Rioja, la piedra sigue esperando. Y cada vez que baja el agua, el pueblo vuelve a recordarle al mundo que existió. Y número 4, Portomarín, Lugo. Lo que hicieron los vecinos de Portomarín cuando les dijeron que tenían que irse no tiene comparación con ningún otro pueblo de esta lista. No lloraron en silencio, no se fueron con las manos vacías. Hicieron algo que nadie esperaba y que todavía hoy sorprende a quien lo escucha por primera vez. Portomarín era un pueblo conocido en toda la región por su puente romano sobre el río Miño y por su iglesia de estilo románico. Durante siglos fue un punto importante en el Camino de Santiago. Los peregrinos que cruzaban el puente sobre el Miño pasaban por sus calles y seguían su camino hacia Compostela. El pueblo había sobrevivido guerras, epidemias y siglos de cambios, pero no pudo sobrevivir a una decisión del gobierno tomada en los años 60. En 1962, las autoridades ordenaron la construcción del embalse de Belesar sobre el río Miño. Portomarín quedaba dentro de la zona que iba a ser inundada. Sus habitantes tenían que marcharse y el pueblo desaparecería bajo el agua en cuestión de meses. Y entonces los vecinos actuaron. Decidieron que no iban a dejar nada atrás. Comenzaron a desmontar la iglesia de San Nicolás, piedra por piedra. Cada bloque fue numerado con cuidado para poder ensamblarlo exactamente igual en otro lugar. Fue un trabajo enorme y emocionalmente agotador, pero lo hicieron. Trasladaron su iglesia completa a la nueva ubicación del pueblo, donde sigue en pie hasta hoy. Hoy, cuando el nivel del embalse de Belesar baja por la sequía, los restos del antiguo Portomarín vuelven a aparecer. Los cimientos de las casas, los contornos de las calles y los restos del viejo puente romano que durante siglos conectó las dos orillas del Miño. Un pueblo que se negó a morir del todo, aunque el agua lo cubriera para siempre. Número 3. Aceredo, Ourense. En el verano de 2022, algo ocurrió en la provincia de Ourense que dejó al mundo sin palabras. Las imágenes que se tomaron ese día dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas. Periodistas, fotógrafos y curiosos llegaron desde diferentes países para ver con sus propios ojos lo que parecía imposible. Un pueblo entero había vuelto desde el fondo de un embalse. Aceredo era un lugar sencillo, con casas de piedra, calles estrechas y una comunidad unida que llevaba generaciones viviendo de la misma manera. No era un pueblo famoso ni aparecía en las guías de viaje. Era simplemente un hogar para las familias que lo habitaban. Su final llegó en 1992, cuando el embalse del Lindoso terminó de llenarse por completo. Esta fue una obra conjunta entre España y Portugal, diseñada para generar energía eléctrica y garantizar el suministro de agua en ambas regiones. Las familias tuvieron que abandonar sus casas
y todo lo que habían construido durante generaciones. Muchos se fueron a otras partes de Galicia. Otros cruzaron la frontera hacia Portugal. La comunidad se dispersó en todas direcciones y nunca volvió a reunirse de la misma manera. Durante décadas, Aceredo durmió bajo el agua sin que nadie pudiera verlo, hasta que llegó aquella sequía severa de 2022. El nivel del embalse bajó de manera drástica y Aceredo volvió a aparecer. Las casas de piedra emergieron una por una, y las calles mojadas volvieron a ser visibles. Los muros, las puertas, los marcos de las ventanas, todo regresó a la superficie después de 30 años bajo el agua. Algunos descendientes de los antiguos habitantes también regresaron ese día. Caminaron por las mismas calles donde sus padres y abuelos habían vivido. Tocaron las paredes de piedra de las casas donde habían nacido. Fue un momento que muchos describieron como algo imposible de explicar con palabras. Aceredo había vuelto, y con él todo lo que representó para las personas que lo llamaron hogar. Número 2. Riaño, León. En 1987, mientras el resto de Europa miraba hacia el futuro, en un valle del norte de España ocurría algo que nadie debería olvidar. Los habitantes de Riaño llevaban años protestando. Se habían organizado, habían salido a las calles y habían pedido que alguien los escuchara. Pero ese año el gobierno tomó la decisión final, y el valle desapareció bajo el agua para siempre. Riaño era el pueblo principal de un valle rodeado por las montañas de la cordillera Cantábrica, considerado uno de los más hermosos del norte de España. A su alrededor vivían otras comunidades igualmente antiguas, igualmente arraigadas, igualmente llenas de historia y de gente que no quería irse a ningún lado. Lo que hace diferente a Riaño de todos los demás pueblos de esta lista es cuando ocurrió su final. No fue durante el franquismo ni en los años 50 o 60. Riaño fue inundado en plena democracia española. Sus habitantes protestaron durante años, pero no sirvió de nada. La decisión estaba tomada desde hacía tiempo y nadie la iba a cambiar. Si para construir el embalse no bastaba con inundar un solo pueblo, había que inundar todo el valle. Riaño desapareció bajo el agua junto a otros 8 pueblos: Anciles, Burón, Éscaro, Güelde, Pedrosa del Rey, La Puerta, Salio y Vegacerneja. 9 comunidades borradas del mapa al mismo tiempo. Más de 1000 personas obligadas a abandonar sus hogares de golpe. Las escenas del desalojo fueron duras y quedaron grabadas en la memoria de todos los que las vivieron. Hubo vecinos que se negaron a salir hasta el último momento. Hubo personas mayores que lloraban mientras cargaban sus pertenencias en camiones. Hubo familias que se abrazaban en las calles sabiendo que era la última vez que estarían juntas en ese lugar. Hoy el embalse de Riaño es el más grande de la cuenca del Duero, con casi 100 kilómetros de costa. Pero debajo de esa agua fría y profunda están los restos de 9 pueblos que existieron durante siglos y que merecían un final muy diferente. Número 1. Sant Romà de Sau, Barcelona. Hace más de 60 años, una torre de piedra quedó sola en medio de un embalse en la provincia de Barcelona. El pueblo que la rodeaba había desaparecido bajo el agua. Las casas, las calles, los campos, todo cubierto. Pero esa torre siguió de pie, y con el tiempo se convirtió en la imagen más reconocida de todos los pueblos hundidos de España. El pueblo de Sant Romà de Sau existía desde hace muchos siglos en el valle del río Ter. Su iglesia era uno de los edificios más antiguos de toda la comarca, construida en el siglo XI con el estilo románico lombardo. El campanario de planta cuadrada, con sus 3 niveles de altura, que era el punto más visible del pueblo desde cualquier dirección. Era el corazón de la comunidad. En 1962, el gobierno decidió construir el embalse de Sau sobre el río Ter. Los habitantes recibieron la orden de abandonar sus hogares y trasladarse a un nuevo asentamiento llamado Vilanova de Sau. Como había ocurrido en tantos otros lugares de España, nadie preguntó si estaban de acuerdo. El agua llegaría de todas formas y el pueblo desaparecería con ella. Lo que no desapareció fue el campanario. Cuando el embalse se llenó por completo, el resto del pueblo quedó completamente bajo el agua. Pero la parte superior del campanario siguió asomándose sobre la superficie.
Y con el tiempo, esa imagen se convirtió en algo mucho más grande que un simple resto arquitectónico, y se convirtió en el símbolo más reconocido de todos los pueblos hundidos de España. El campanario funciona hoy como un indicador natural del nivel del agua. Cuando hay mucha agua, solo se ve la punta. Cuando el nivel baja, aparecen más secciones de la torre, y en los años de sequía más severa, es posible caminar por las calles del antiguo pueblo y ver los muros de las casas y los caminos que los vecinos recorrían cada día. Sant Romà de Sau es el número 1 de esta lista porque esa torre solitaria en medio del agua dice en un segundo lo que tardaríamos horas en explicar con palabras. Que debajo de los pantanos de España no solo hay agua, hay historia, hay familias, hay pueblos enteros que merecen ser recordados. Si este video te hizo reflexionar, déjanos un comentario abajo. Cuéntanos cuál de estos pueblos te impactó más. Y si quieres seguir descubriendo historias de lugares abandonados alrededor del mundo, suscríbete al canal, porque cada semana te traemos una nueva historia que no querrás perderte.